Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre Gerson Anaya. Contentos porque hemos llegado a la segunda semana de este año y al segundo estudio para poder aprender todos juntos. Antes de poder hacerlo, les recuerdo que es importante que usted traiga su Biblia, que traiga algo con qué anotar y sobre todo, ¿verdad?, que también tenga su lección a mano. Así podemos seguir juntos el transcurso de la lección. Bueno, lo vamos a hacer en un momento, pero antes déjenme pedirles, por favor, ¿verdad?, que si me acompañan para poder orar, porque así pedimos la dirección del Espíritu Santo. Es Él el que nos va a enseñar, el que nos va a dirigir, el que nos va a abrir todo el entendimiento. Acompáñenme reverentemente, por favor. Padre, es con gozo en nuestros corazones que llegamos una semana más hasta este estudio. Gracias, Señor, por permitirnos la vida y por poner el deseo en nuestros corazones de estudiar. Pedimos, Señor, que usted perdone nuestros pecados y así el Espíritu Santo pueda venir y pueda enseñarnos, pueda abrir nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, pueda abrir el deseo de practicar todo lo que vayamos a aprender. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, queridos hermanos. Ahí está el título, Enséñanos a orar. Y saben que de nosotros, desde que nacemos, necesitamos que alguien nos enseñe a hacer cosas. Nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos enseñan a escribir, nos enseñan a bañarnos solos y un montón de cosas. La vida en sí está llena de enseñanzas. Aprendemos todo el tiempo y creo que orar no sería una excepción. Alguien tenía que enseñarnos a orar y Dios, que es infinito en sabiduría, dejó esto preparado incluso para nosotros hoy en estos días. Así es que por eso es que vamos a estudiar en el libro de Salmos, Enséñanos a orar. Vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra esta semana en Lucas capítulo 11 y versículo 1. Así que si usted lo tiene a mano, búsquelo en su Biblia, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y dice, un día estaba orando Jesús en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como Juan enseñó sus discípulos. Fíjense esta preocupación de este discípulo que seguramente al andar con Jesús lo había escuchado orar de una manera fervorosa, de una manera espiritual y creo que es válido, ¿verdad? Y es una pregunta que posiblemente nosotros tengamos hoy en día. ¿Cómo oraremos? ¿Cómo hay que orar correctamente? Porque hay creencias de que únicamente la oración espontánea es real y no la oración de memoria, ¿verdad? Parece que en el mundo de los cristianos esa es la idea que prevalece. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y creo que nosotros mismos hoy en día tenemos que pedirle al Señor que nos indique cómo orar correctamente. Dios dejó un devocionario. Los salmos los dejó en el corazón de la Biblia. Y no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para darnos una enseñanza de cómo podemos orar hoy en día. Desde la antigüedad, amigos y hermanos,
desde la antigüedad, Salmos ha dado la forma a las oraciones del pueblo de Dios, pero también incluyendo a las oraciones que el mismo Jesús hizo, por ejemplo, allí en Mateo 27:46. Esta semana vamos a analizar el papel que desempeña todos estos salmos para que nos ayude como pueblo de Dios a ir en este peregrinaje que estamos, este peregrinaje de la vida, y así crecer en la relación con nuestro Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones en sí y como tales tienen un valor incalculable, no solo por la información teológica que dan, sino también por la manera en que pueden ayudarnos a enriquecer y a transformar nuestras oraciones, ya sean oraciones individuales o oraciones colectivas. Orar con los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual que es satisfactoria. Es por eso que seguiremos examinando salmos, pero especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no van muy bien. Para irlo descebrando todo esto, para ir entendiendo, para ir agarrando toda esta enseñanza de esta semana, vamos entonces a entrar a el día domingo, y aquí habla de fomentar el uso de los salmos en la oración. Oiga bien, está fomentando el uso de los salmos en la oración. Ahora, la pregunta debería de ser, ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de oración del creyente? Leamos los siguientes versículos, por eso es importante que se traiga su Biblia, para poder entender. Vamos a leer unos versículos y vamos a ver en qué circunstancias se daban estas oraciones. Salmo 105, versículo 5, dice: recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y Santiago capítulo 5 y versículo 13, que es un versículo conocido, dice: algunos de ustedes están pasando por dificultades, que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo. Podríamos comenzar por el Salmo 1 y siguiendo el orden para poder irlos leyendo. Pero otra manera es leer los salmos que corresponden a la situación actual en la que posiblemente estemos pasando. O sea, si estamos tal vez necesitados de consuelo, busquemos ese salmo que nos va a llevar al consuelo. Angustiados o en diferentes situaciones que nos podemos encontrar. Porque en los salmos podemos hallar el salmo, por ejemplo, de lamentación individual, pero también encontramos salmos de lamento comunitario, cuando todo el pueblo en sí estaba lamentándose. Salmos de acción de gracias, como el que acabamos de leer recientemente. Salmos penitenciales. Hay salmos que buscan la sabiduría y la guía de Dios. También hay salmos históricos y salmos que contienen incluso enojo, furia, y están los salmos de peregrinación cuando va en camino. Por eso durante este trimestre nos ocuparemos de muchos de ellos y estudiaremos estos salmos en el contexto en el que aparecen, o sea, en el contexto en que se escribieron. En primer lugar,
Leemos el Salmo haciendo una sencilla reflexión y luego podemos orar. Esa es una manera. Esa manera es sencilla, ¿verdad? Podemos leer el Salmo nosotros y hacer una reflexión sobre lo que acabamos de leer. Y después de entender, de hacer esa reflexión, nosotros podemos orar. Podemos meditar en el Salmo y eso implica reflexionar sobre los diversos aspectos de ese Salmo. Podemos mirar el modo en que el salmista se dirige a Dios y observar los motivos de la oración. Ahora, nosotros podemos pensar en cuánto se asemeja nuestra situación a la experiencia del salmista. Porque muchas veces pasamos por situaciones similares y a ver cómo este salmo le ayudó al que lo escribió en su tiempo, cómo podría ayudarnos a nosotros en la experiencia que estamos pasando. Nos vamos a sorprender con frecuencia de cómo nos vamos a sentir identificados con lo que leemos en el libro de Salmos. Si algo que está en el Salmo, por ejemplo, nos desafía, reflexionemos. Si el Salmo está allí para corregir, si el Salmo está allí para tal vez aclarar algunas falsas esperanzas que tengamos con respecto a ciertas afrentas. Nosotros tenemos que contemplar el mensaje del Salmo y toda la Escritura a la luz de la persona de Cristo y de su obra salvífica y de la esperanza a largo de que la obra de Cristo nos ofrece. Como ya sabemos o deberíamos de saber, siempre, todo lo que hay en la Biblia hay que leerlo bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Además, nosotros tenemos que detectar nuevos motivos de oración que nos ofrece algún salmo, porque muchas veces lo leemos y se puede pasar desapercibido. Cuando miremos ese nuevo motivo que a nosotros nos ayude con nuestro problema, nosotros también podemos mirar la importancia que va a ser para nosotros, la importancia que puede ser para nuestra iglesia, y la importancia que puede ser para el mundo en general. Pidámosle a Dios que Él sea el que ponga su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque si el salmo corresponde a la situación de alguien que conocemos, podemos utilizar ese salmo para interceder en oración por esa persona. El asunto es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida y así conociéndolos vamos a enriquecer, a leer y asimilar en nuestro corazón todo lo que los salmos dicen. Día lunes. El día lunes habla de confianza en tiempos difíciles. Y todos nosotros, todos incluyendo los cristianos, entendemos de momentos de desesperación y sufrimiento, y porque muchos ya los hemos vivido. Momentos en los que nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? O sea, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué está permitiendo estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Cuando se escribieron estos salmos, los mismos salmistas pasaron por experiencias parecidas. Y fue por inspiración divina que ellos pudieron escribir y dejar registrado todo lo de sus experiencias en el contenido de Salmos. Vamos a leer el Salmo 44 y vamos a ver qué nos dice y por qué es relevante para los creyentes de todas las épocas, incluyendo hoy en día nosotros. Salmo 44, versículo 1 en adelante. Acompáñenme con su Biblia, por favor. Mire cómo dice: Oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época, hace mucho tiempo atrás. Con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados.
No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fue la mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron porque los amabas. Tú eres mi rey y mi Dios. Tú decretas las victorias de Israel. Solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Pero ahora nos hiciste a un lado en deshonra. Ya no estás al frente de nuestros ejércitos en batalla. Nos haces huir en retirada de nuestros enemigos y dejas que los que nos odian saqueen nuestra tierra. Nos descuartizaste como a ovejas y nos esparciste entre las naciones. Vendiste a tu precioso pueblo por una miseria y no ganaste nada con la venta. Permites que nuestros vecinos se burlen de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Nos has hecho el blanco de sus bromas. Menean la cabeza ante nosotros en señal de desprecio. No podemos escapar de la constante humillación. Tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. Lo único que oímos son los insultos de los burlones. Lo único que vemos es a nuestros enemigos vengativos. Todo esto ocurrió aunque nunca te hemos olvidado ni desobedecimos tu pacto. Nuestro corazón no te abandona ni nos hemos extraviado de tu camino. Sin embargo, nos aplastaste en el desierto, donde vive el chacal. Nos cubriste de oscuridad y de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o hubiéramos extendido las manos en oración a dioses ajenos, con toda seguridad, Dios lo habría sabido porque conoce los secretos de cada corazón. Pero por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Despierta, oh Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces para siempre, porque miras para otro lado, porque pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión. Nos desplomamos en el polvo, quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable. Muchas veces cuando vamos a recitar o a decir un salmo, siempre escogemos los salmos, ¿verdad? En la iglesia que reflejan un estado de ánimo ideal. Y esta restricción puede ser una señal de nuestra incapacidad o recelo para enfrentarnos a las oscuras realidades de la vida. Aunque a veces sintamos que Dios nos trata injustamente cuando el sufrimiento nos tiene atrapados, nos está golpeando y no nos parece apropiado expresarnos con nuestros pensamientos en el culto público o incluso en la oración privada. Y esta reticencia puede hacernos perder el sentido de la adoración. El hecho de no expresar honesta y abiertamente nuestros sentimientos y opiniones ante Dios. En la oración a menudo nos deja esclavizados a nuestras propias emociones. Esto también nos impide sentir seguridad y confianza al acercarnos a Dios. Orar los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos y adoramos, no se espere que censuremos o neguemos nuestra experiencia. Es por eso que al orar con los salmos y ver, escuchamos a este pueblo, ¿verdad? Y le está diciendo a Dios, ¿por qué? Si somos fieles, ¿por qué está pasando esto? No nos hemos ido tras de otros dioses, porque si lo hubiéramos hecho, tú lo supieras, porque tú sabes todo. Pero está hablando de lo que siente sinceramente en su corazón. ¿Y acaso no Dios ya sabe lo que pensamos y lo que sentimos? ¿Y por qué nos reprimimos a veces
de nuestro sentir en nuestras oraciones, de nuestro sentir cuando damos un testimonio. Hay mucha gente que guarda sentimientos que lo vienen agobiando por años, amarguras, rencores, de malas experiencias que han vivido. Y saben que al orar al Señor con este tipo de salmos, con este Salmo 44, por ejemplo, que nos ayuda a ver cómo, aunque parezca malo lo que estamos orando, no lo es. Estamos siendo sinceros y sacando lo que sentimos adentro de nuestro corazón, cosas que Dios ya conoce, pero quiere que nos liberemos nosotros de cada una de esas cosas. Es por eso que este Salmo 44 puede ayudar a los fieles a articular libremente y adecuadamente una experiencia de sufrimiento inocente, o sea, de algo que tú sabes y Dios conoce que no mereces. Pero este salmo nos va a ayudar a centrarnos primero en experimentar esa libertad de expresión en la oración. Porque eso es importante, tener libertad de expresión en la oración, de expresar lo que sentimos, expresar lo que nos agobia. Y los salmos nos dan este tipo de palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar muchas veces. Nuestro corazón, dice el Salmo 44, 18, no se ha vuelto atrás ni se ha apartado nuestros pasos de tu camino. Pero tú quebrantaste, nos diste de presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. Parece hasta una especie de reclamo, pero no lo es. Simplemente podemos ver en las palabras y en el contexto de que se está desahogando la persona. El salmista se estaba desahogando. Por eso es que cuando comienza el Salmo 44, nosotros podemos ver la manera en que el escritor habla de cómo en el pasado Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. O sea, el escritor, a pesar de ese dolor que está sintiendo, reconoce el poder y la grandeza de Dios. Porque de allí el autor expresa su confianza en Dios y no en sí mismo. Dice, no pongo mi confianza en mi arco, en mi espada, sino que la confianza viene de ti. Tú eres el que haces todas las cosas, Dios. O sea, le está dando la gloria y la honra al Señor. Sí, y a pesar de todo esto, como leímos ahí, el pueblo, dice, de Dios sigue sufriendo. Y aquí miramos una lista de lamentos larga, una lista de lamentos dolorosa. Pero incluso en medio de todo esto, el salmista clama a Dios para que los libre. Porque en el versículo 26 dice, redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, incluso en medio de todo este sufrimiento, de todo este dolor, conoce y reconoce la realidad de Dios y de su amor. Y saben que para nosotros recordar tiempos pasados en los que la presencia de Dios se sentía muy real, nos puede ayudar a afrontar los momentos en los que los problemas nos hacen pensar de que Dios está lejos o de que a Dios no le interesa nuestro sufrimiento o de que a Dios no le importa quiénes somos. Orar con los salmos nos puede ayudar mucho a entender y a tener y persistir en la confianza en Dios en tiempos difíciles. Porque hay salmos de desesperación, como dice el día martes. Y no hay cosa más triste, ¿verdad?, que llegar a la desesperación, porque cuando llegamos a la desesperación es porque ya no hay una salida. Hemos agotado todas nuestros recursos y entonces nos desesperamos.
Y orar con los salmos no solo nos va a permitir que nosotros como fieles digamos las oraciones libremente, como lo explicamos, sino que los salmos supervisan la experiencia que estamos teniendo según las normas de Dios y la hacen llevadera al introducir la esperanza, la seguridad de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender del Salmo 22 con respecto a la confianza en Dios en medio de un gran sufrimiento? Y para verlo, lo vamos a leer, Salmo 22. Búsquenlo en su Biblia, es importante. Leeremos del versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Salmo 22, 1 en adelante. Comienza con: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer desde mi nacimiento. Tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado. Como barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regocijan. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebata de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que temen. Honre los descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espada, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán, se alegrarán el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como el polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor.
A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha. Salmo 22 comienza con una lamentación. Y esta lamentación puede ayudar a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás lejos de mi salvación y de mi clamor. Estas palabras fueron conocidas todos nuestros cristianos. ¿Por qué? Porque fueron las mismas palabras que el mismo Jesús pronunció cuando estaba en la cruz. Y eso nos da una demostración de la importancia que tienen los salmos y que tuvieron los salmos en la experiencia de Cristo. Este Salmo 22, un salmo profético de la crucifixión y el sufrimiento de nuestro Señor. Años, pero muchos años antes de que se inventara la crucifixión. Vuelvan a leerlo y mediten en cada palabra. Porque podemos ver allí el sufrimiento, la desesperación. Una desesperación tremenda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con todo, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, nosotros también podemos clamar y podemos expresar estas palabras en medio del sufrimiento. Porque el salmista escribió: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Salmo 22, 22. O sea, en medio del sufrimiento, promete alabanza y predicación del nombre de Dios. En otras palabras, aunque los sentimientos exactos no coincidan con los del autor del Salmo, el salmista sigue expresando su fe en Dios y declarando que sin importar lo que pase, seguirá alabando a Dios. Y los salmos nos pueden ayudar a nosotros en una situación desesperada a confiar y a seguir alabando a Dios en medio de toda esa situación. En resumen, al darnos palabras para orar, Salmo nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. Y es de este modo que la oración de los salmos lleva a los fieles a nuevos horizontes espirituales. Porque los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde está en ese momento. Porque los adoradores son guiados a dejar manos de Dios sus cargas de dolor, sus cargas de decepción, sus cargas de ira, y a confiar en Él, sean cuales fueran las circunstancias. Porque el cambio del lamento a la alabanza que se observa en muchos salmos sugiere que hay transformación espiritual que se experimenta cuando se recibe la gracia y el consuelo divino a través de la oración. Y cómo nosotros podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y poder así nosotros confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación la que estemos enfrentando hoy mismo. Y es por eso que el día miércoles nos va a hablar de pasar de la desesperación a la esperanza. Porque probablemente todos nos hemos enfrentado a momentos en los que la presencia de Dios pareciera estar muy lejos de nosotros. ¿Quién no ha pensado de esa manera? ¿Quién no ha podido pensar de esa manera o no ha podido estar en una situación así? Y los salmistas, que también eran seres humanos como el resto de nosotros, seguramente se han enfrentado a cosas similares. Aunque si a veces nuestros pecados no traen pruebas, ¿verdad?
veces nosotros mismos provocamos las consecuencias. Otras veces nos parecen sumamente injustas y nos sentimos como si no mereciéramos lo que ahora se nos presenta de nuevo. ¿Quién no ha pensado de esa manera? ¿Qué dos estados de ánimo principales podemos distinguir al leer el Salmo 13? ¿Y qué decisión creemos que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Salmo 13, acompáñame en su Biblia, por favor. Salmo 13 dice 1, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaremos salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Mire cómo comienza este salmo. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderán tu rostro de mí? Una vez más, ¿quién no hace sentido de esa manera? ¿Quién no se puede identificar con este tipo de sentimientos, por más que sean equivocados? Por eso el Salmo 13 señala el camino para evitar otro error común, que es concentrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas al orar. Este salmo puede transformar nuestra oración al llevarnos a reafirmar la naturaleza fiel e inmutable del trato de Dios hacia su pueblo. Porque el salmo comienza con lamentos, con quejas, pero no termina ahí. Y ese es el punto crucial, porque el salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios. El Salmo 13:5 dice que de modo que nuestro temor y ansiedad puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento hacia la alabanza, de la desesperación hacia la esperanza. Sin embargo, la mera repetición de las palabras de los salmos, con solo una escasa comprensión de su significado, no puede producir la auténtica transformación. Porque al orar los salmos, debemos buscar al Espíritu Santo para que sea Él que nos capacite para actuar del modo y con el propósito del salmo. Porque los salmos no solo transmiten información, los salmos son la palabra de Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes. Por la gracia de Dios, las promesas de los salmos se manifiestan en la vida de los creyentes. Esto significa que permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios y como Hijo de Dios encarnado, también oró con los salmos. ¿Cómo pueden las pruebas acercarnos a Dios? Y porque es importante no descuidar, porque también si nos descuidamos, las pruebas nos pueden alejar. El día jueves habla de restáuranos otra vez. O sea, ¿para qué ocasiones creemos que el Salmo 60 del 1 al 5 sería una oración adecuada? ¿Y cómo nosotros podemos beneficiarnos de los salmos de lamento, incluso en momentos alegres de la vida? Para eso vamos a leer Salmo 60, versículo 1, versículo 5. Qué bonito es leer directamente la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 60, versículo 1
al versículo 5. Dice, oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas. Te has enojado con nosotros. Restáuranos ahora. Has sacudido la tierra. La has resquebrajado. Repara sus grietas porque se demoran. Has sometido a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste a beber un vino embriagador. Diste la señal de retirada a los que te temen, para que puedan escapar de los arqueros. Sálvanos con tu diestra y respóndenos para que tu pueblo amado quede salvo. Los salmos de lamentaciones suelen entenderse como oraciones de personas que están viviendo o que han vivido en tiempos difíciles, ya sean tiempos físicos, tiempos psicológicos o tiempos espirituales, o tal vez estas tres a la vez. Sin embargo, esto no significa que debamos evitar estos salmos, incluso en los buenos tiempos. A veces puede haber una diferencia completamente total entre las palabras del salmo y la experiencia presente del adorador. Sin embargo, los salmos de lamento pueden ser beneficiosos para los adoradores que no están en dificultades. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana en general y que le llega tanto a justos como a injustos. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. Incluso en este salmo, en medio de la angustia, este Salmo 62, hiciste temblar la tierra. Aquí el salmista muestra su esperanza final en la liberación de Dios. En segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a ser más compasivos con aquellos que sufren. Porque al expresar nuestra felicidad y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Puede ser que ahora la estemos pasando bien, pero ¿quién no conoce gente en nuestro alrededor que posiblemente esté sufriendo hoy terriblemente? Y orar estos salmos puede ayudarnos a no olvidar a quienes pasan por momentos difíciles. Los salmos deberían despertar en nosotros la compasión y el deseo de atender a los que sufren, como lo hizo Jesús. Este mundo es un gran hospital, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Cristo en sí mismo era la salud y la fuerza. Él impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos por los demonios. ¿Saben lo hermoso? Que Cristo no rechazaba a ninguno que viniese para recibir sanidad. Y sabía que quienes le pedían ayuda muchas veces habían atraído las enfermedades sobre sí mismos. Sin embargo, aún sabiendo todo eso, no se negaba en sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, ellos quedaban convencidos de su pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como la de las dolencias físicas. El Evangelio posee todavía, hoy en día, tiene el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy, nosotros, hoy en día, los mismos resultados? Es interesante de ver cómo Dios restaura a las personas. Cómo Dios ha restaurado a muchos que tal vez otros pensaban que no tenía ya esperanza, que no tenía ninguna chance. Muchos estamos hoy en el camino del Señor.
Aun cuando toda la familia, los amigos, la sociedad te daban por perdido. Y alabado sea el nombre de Dios por eso. Porque Él nos ha restaurado otra vez. Y eso es lo bonito. ¿Sabe qué, amigos y hermanos? Las tentaciones a las que estamos expuestos diariamente hacen de la oración una necesidad para que el poder de Dios pueda guardarnos por fe. En la palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. Únicamente en la palabra, en ella podemos hallar una historia de nuestra raza que no esté contaminada por el prejuicio o el orgullo humano, porque en ella se registran las luchas, se registran las victorias de los mayores hombres que el mundo haya conocido jamás. Y es en ella, allí se desarrollan los grandes problemas del deber y del destino. Ahí se levanta la cortina que separa el mundo visible del mundo invisible. Y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud y de la verdad. Y todo ello no es sino una revelación del carácter de Dios. Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de lo cual testificaron los profetas y los apóstoles. La fe que echa mano de las promesas de Dios y guarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera en que Dios mismo lo ha señalado. La genuina conversión nos enseñará a afirmar nuestra confianza en aquel que es nuestra única esperanza. Por la conversión uniremos nuestra debilidad con la fortaleza de Dios, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, nuestra pobreza con sus ilimitadas riquezas, nuestro desamparo con su constante poder. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y Él los defiende, dice el Salmo 34. Dios envía a sus ángeles a salvar a sus escogidos de la calamidad, a protegerlos de la pestilencia que anda en oscuridad y de mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91:6. Alabado sea el nombre de Dios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. No se olviden, hermanos, de compartir este video, de darle like. Recuérdense que no estamos monetizados, no hacemos esto para obtener ganancias económicas. Lo hacemos porque la gracia de Dios nos impulsa a que otros conozcan estas buenas nuevas del Evangelio. Espero, hermanos, que la próxima semana Dios nos permita llegar aquí. Si Él no ha regresado y si Él nos presta la vida, esperamos llegar a un estudio más. Mientras tanto, hay que perseverar hasta el fin. Hay que continuar agarrados de su mano, con fe y con esperanza. Muchas bendiciones. Nos veremos aquí la próxima semana. Hasta luego.